Hola, doctor Menopausia. ¿Cuál es el mejor ejercicio para adelgazar en la menopausia? Cuéntamelo bien para que lo entienda y lo pueda aplicar. Bienvenida a uno de los vídeos más importantes que vamos a ver en el canal hasta ahora, donde vamos a ver en profundidad el entrenamiento de fuerza, cómo aplicarlo. Es más, una variante del entrenamiento de fuerza que va a ser la que más te va a beneficiar, no vale cualquier cosa, y además el entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿vale? Lo que se conoce como HIIT. Esos dos son los que más vamos a tratar ahora mismo, pero no sin antes comentarte unas ideas previas que van a ser imprescindibles para que empecemos a diseñar bien toda nuestra estrategia y que vayamos con una mentalidad clara cuando nos focalicemos en hacer estos dos tipos de actividad. Vamos a empezar teniendo claro que en la etapa de la menopausia tu cuerpo va a sufrir una inflamación importante. Seguramente depende de cada caso, pero tu metabolismo cambia bastante y por lo tanto esa inflamación tengo que buscar la manera de revertirla. No vale solo voy a usar el ejercicio como una herramienta más para adelgazar, simplemente para quemar calorías. Seguramente si lo estás probando te va a dar soluciones, o sea, te va a dar unos resultados bastante pobres y no te va a ayudar mucho y además va a hacer que te quemes, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver qué importante es el buscar el estímulo adecuado para reducir esa inflamación. Segunda idea, es que no vamos a utilizar el ejercicio como adelgazar, sino que lo importante, y ojo a esto, es que lo vamos a utilizar para generar adaptaciones. Aparte de quitar esa inflamación, vamos a generar adaptaciones. Eso es lo más potente que te va a dar el ejercicio, que no te engañen de que quema más calorías, que menos. Lo más importante es esas adaptaciones que vas a tener en tu cuerpo, porque van a ser las que mejoren el funcionamiento del mismo. No solamente quemar unas calorías, porque eso conforme entran, conforme salen pueden entrar otra vez fácilmente. Pero esas adaptaciones se van a quedar ahí si las mantienes obviamente el tiempo adecuado. Por eso mismo, el concepto de voy 3 meses a hacer ejercicio, me apunto al gimnasio, luego paro, en verano descanso también, luego vuelvo en septiembre. Ese tipo de cosas es lo que va a hacer que no consigas esas adaptaciones y por lo tanto es muy importante que tengas esa constancia y sobre todo que busques un largo plazo, porque esas adaptaciones es verdad que se van consiguiendo desde las primeras semanas, ¿no?, en adelante, pero obviamente cuanto más mantengas esas adaptaciones y más vayas pudiendo progresar, porque imagínate que tú vas progresando, pero bueno, estás 2 o 3 meses donde no haces nada y vuelves otra vez al punto de partida, vuelves a empezar y otros 2 meses. Por lo tanto, nunca vas a llegar a la cima más alta de esas adaptaciones que van a ser las que consigan lo que es recomponer y restaurar tu metabolismo, ya que se ha quedado más tocado por todo esto que estamos hablando de la menopausia. Por último, un concepto ya más psicológico, vamos a llamarlo así, es que adaptes el ejercicio físico a tu vida. No tu vida al ejercicio físico de me han dicho que tengo que hacer 1 hora de entrenamiento, salir a caminar 3 horas al día, dar los 10.000 pasos. Céntrate por esta es mi vida, voy a ver de dónde saco un hueco y voy a encajar esa píldora de ejercicio físico en mi vida. Porque si no lo haces así, te vas a notar que de la noche a la mañana que quieras introducir todo ese ejercicio en tu vida, te va a agobiar y al final no vas a conseguir ser estable. Por lo tanto, una de las cosas que he dicho otras veces es que hagas lo mínimo que puedas mantener, siendo objetiva desde el primer momento. Oye, puedo mantener 15 minutos para empezar 3 veces a la semana. Pues vamos a empezar con esos 15 minutos. Ya iremos escalando en adelante cuando tu cuerpo esté más habituado a ese estímulo nuevo que le estás dando. Por lo tanto, esas ideas claras quería sentarlas para introducirnos ya, sí que sí, en el entrenamiento de fuerza. Y es que en el entrenamiento de fuerza se pueden ver varias variantes. En principio 3. Una que sería quizás la que más rabia me da porque es la de tonificar. Parece que se ha estigmatizado solo a las mujeres en que es más, o no se ven, digamos, más atractivas por tener más masa muscular, o que si van a levantar más peso de la cuenta, se van a poner demasiado musculadas y van a perder por a lo mejor esa feminidad, ¿no?, que muchas dicen o sea, que tendrían miedo a hacer ese entrenamiento de fuerza más intenso y totalmente fuera de la realidad. Es muy complicado a veces ganar masa muscular y más todavía en la mujer, por lo tanto ese mito lo vamos a desterrar.
Y te vuelvo a comentar que la tonificación, eso es lo de levantar las pesitas rosas de 1 kilo o 2, prácticamente no sirve para mucho. Puede ser la primera fase, que es donde te quiero empezar a comentar, que esa primera fase donde vamos a empezar a aprender la técnica de los ejercicios, pues sí que puede empezar, digamos, por ese poco peso, simplemente pues para controlar el movimiento, ver si hay alguna falta de control, de alguna musculatura que no esté del todo bien, y en base a eso tendríamos que ir evolucionando en peso siempre y cuando no perjudique esa técnica. Entonces, esa primera orientación que le podemos dar al entrenamiento de fuerza, y es como podrías empezar las primeras 3 semanas si te cuesta más adquirir la técnica de los ejercicios, o si ya tienes previamente, a lo mejor incluso te puedes saltar esa fase prácticamente. Son fases donde se suelen hacer unas 15 repeticiones, donde tú terminas de hacer la repetición 15 y no hay mucha fatiga, simplemente has levantado un poquito de peso, puede que hayas notado que el músculo trabaja, pero la fatiga y la intensidad percibida no es muy alta. Ya, pasadas esas 3 semanas en adelante, podemos ir entrando en una fase que se llama más estructural. Esa fase estructural, como bien dice, es donde ya podemos empezar a ganar un poquito de masa muscular, y es que si nunca has hecho ejercicio físico, vamos a ir aumentando esa intensidad del ejercicio, y puede que ni siquiera notes que como más volumen en tu cuerpo, sino que esas fibras que están en tu músculo, que son las que se encargan de contraer el músculo, a lo mejor pasan de estar flojas a estar más fuertes, simplemente, como que se recomponen y están, pues eso, más fuertes, porque eso precisamente no tiene por qué traducirse en un aumento de masa muscular, ya que las primeras adaptaciones suelen ser de otro tipo. Por lo tanto, en esa fase, a partir de las 4 semanas en adelante, sí que puedes empezar a notar esos cambios ya más musculares, donde ese músculo puede estar como más terso, más duro, vamos a decirlo así. Vamos progresando hasta ya entrar un poquito en la fase que ya podríamos estar hablando de al mes y medio, 2 meses, donde vamos a entrar en la fase que más nos interesa. Ya de ahora, porque es la fase neural. Tiene que ver con el sistema nervioso, todo eso. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, no lo he comentado. En la fase anterior, a lo mejor ya podemos estar hablando de que vamos a llegar a unas 12 repeticiones, y esas 12 repeticiones ya las hago que cuando llego a las 12, a lo mejor ya el músculo pica un poco y ese estímulo ya me ha fatigado más. Ya es una intensidad percibida mucho más alta que en la fase anterior, donde hacíamos 15, pero podría seguir haciendo un montón. Ahora, cuando llegamos a esa repetición 12, vamos a notar que, a lo mejor podría haber hecho 5 más, pero a lo mejor no tantas. Entonces, vamos ya a pasar a la siguiente fase, a la fase neural, donde aquí sí que lo más importante que tienes que tener en cuenta es la velocidad. Vamos a darle velocidad al movimiento. Estamos dando por hecho que ya has pasado por esa fase donde ya controlas la técnica del ejercicio, ya has, digamos, reforzado un poco tus estructuras, tanto un poco el músculo como las articulaciones, y ya vamos a entrar en esa fase para darle velocidad al movimiento. ¿Y cómo se puede entender esto de la velocidad? Como estoy aquí, por ejemplo, pues vamos a simularlo como si fuera un remo. Un remo es pues, fácilmente de un elástico del que yo puedo tirar en casa, lo puedo enganchar. Eso no es necesario, imprescindible irse al gimnasio. Ya sabéis que se puede entrenar fuerza de muchísimas maneras y, ¿por qué no?, en casa es de las más cómodas que puedes tener. Si yo engancho un elástico en alguna puerta, alguna forma de hacerlo, y yo tiro, tengo dos fases. Una fase en la que tracciono del elástico y otra en la que suelto. Siempre vamos a intentar darle esa velocidad en la fase concéntrica, que se llama, que es cuando yo supero el esfuerzo. Es decir, es que a mí me cuesta, yo hago el esfuerzo al tirar, y si yo suelto, el elástico volvería rápidamente. Entonces, simplemente a la vuelta yo tengo que frenar ese movimiento. Esa fase sí que iría lenta, pero yo tendría que intentar darle esa velocidad al elástico cuando estoy haciendo ese ejercicio. Llámese elástico, llámese una sentadilla. Cuando yo subo, en la fase en la que haciendo, pues estoy superando la carga, cuando subo, ya que la gravedad me tira para abajo, al darle esa velocidad hacia arriba, mi sistema nervioso se ve ahí en una situación donde tiene que activar bien toda su musculatura y todas las partes que intervienen para darle más velocidad a ese movimiento, y que al final
pues ese estímulo sea lo que tú le estás pidiendo, mucho más rápido, y la descarga que va a soltar, porque ya sabes que el músculo es como un órgano que genera sustancias cuando lo contraes a una intensidad adecuada. Si haces eso, ese efecto que tiene el músculo cuando lo contraes a esa intensidad va a tener unos efectos muy buenos, y por lo tanto los efectos antiinflamatorios que estamos buscando para empezar a solucionar y a poner ese remedio en la inflamación que tienes en tu cuerpo, aparte de ayudar a un montón más de cosas, como todo tu sistema nervioso, todo lo que tenga que ver con enfermedades neurodegenerativas, etcétera, va a ayudarte muchísimo a esta parte, incluso a nivel cardiovascular, a un montón más de cosas. Que parece que solo el ejercicio cardiovascular es el que ayuda al corazón, pero el ejercicio de fuerza también tiene un impacto muy positivo en esa salud del corazón. Así que con esta parte tendríamos ya focalizada el entrenamiento de fuerza. ¿Y qué repeticiones vamos a hacer en esta nueva fase? Pues vas a hacer en torno a la mitad de las posibles que podrías hacer. Tú imagínate una carga que es bastante pesada, que solo puedas levantar 10 veces. Ya hemos hablado que las pesitas pequeñas al principio las estás levantando así y podrías hacer un montón. Si ya te pasas a otro peso más elevado, ya hemos dicho que llegas a esas 12, pero a lo mejor podrías hacer 17 como máximo, ¿no? Una 5 más. Pero ahora sí que vamos a coger una carga que ya sea más alta que las anteriores, donde voy a hacer como máximo 12 repeticiones. O sea, no quiero decir que las haga, es decir, que como máximo yo podría llegar a la repetición 12 y no poder hacer una repetición 13. Pero ¿cuántas voy a hacer en función de esa carga? Pues voy a hacer en torno a la mitad. Si son 12 repeticiones como máximo las que puedo hacer, voy a hacer unas 6, 8, y con la intención de darle esa velocidad. Entonces tú imagínate que empiezas a hacer el ejercicio, empiezas con la primera, segunda, cuando ya llega a la sexta, séptima, probablemente tu velocidad, aunque quieras darle más, ya se estará reduciendo. Así que ese es de los primeros puntos que tienes que empezar a ver, ya detectar que cuando le doy esa velocidad es cuando mi cuerpo ya está entrando en otra fase donde va a generar unas sustancias diferentes que a lo mejor ya no nos interesan tanto, porque lo que queremos es sobre todo ese efecto antiinflamatorio del que hemos hablado al principio, que es con esa velocidad más acelerada. Dicho esto, ya tendríamos cubierto el entrenamiento de fuerza, que espero que no se me olvide nada, y al final vamos a pasar eso bueno, sí, vamos a comentar por el último punto que lo tenía aquí apuntado, que es que busques ejercicios más globales. No me vale con hacer como una flexión del codo, ¿vale? Que es para estimular el bíceps, que es un músculo que más o menos se conoce. Van a ser ejercicios más generales, como por ejemplo hemos hablado de una sentadilla, de ese remo donde pues, va a trabajar toda la parte superior de mi cuerpo, la que estira, ¿no? la que hace la acción de tirar toda la espalda, los brazos también, o acciones también donde yo voy a empujar. Esas pueden ser de ejercicios globales que puedo incluir en mi rutina de entrenamiento para buscar ese estímulo de darle velocidad y que esas sustancias que estoy generando sean las que me ayuden a restablecer todo el metabolismo, etcétera. Ahora sí que sí, vamos a pasar con el entrenamiento interválico de alta intensidad. Y aquí obviamente no lo podemos hacer de la noche a la mañana, como hemos hablado del entrenamiento neural. Más que nada porque aquí también se necesita tener bastante fuerza. Ojo con esto, porque bueno, lo voy a comentar ya. El entrenamiento de alta intensidad, como este a intervalos, voy a poner el ejemplo con una bicicleta, y es que yo puedo darle a la bicicleta más suave, ponte que es una bicicleta estática que tiene una rueda donde yo le puedo subir esa intensidad, y voy a hacer intervalos de a lo mejor 30 segundos de esfuerzo y otros 30 segundos donde voy a bajar esa intensidad, y voy a seguir moviéndome, pero va a ser una intensidad de recuperación. Así que tendríamos siempre estas dos partes alternadas, donde esa intensidad se la vamos a dar en un punto cada vez más intenso. Puedo empezar, vamos a ponerlo como en semanas, ¿vale? Como lo hemos hecho antes. En las primeras 2 semanas, por ejemplo, podríamos ir haciendo simplemente esos cambios de intensidad, donde del 1 al 10 podríamos valorar qué esfuerzo me supone
cada una de las intensidades, ir trabajando, pues del 1 al 10, este esfuerzo me supone un 6-7, que ya podría ser, digamos, la intensidad un poquito más alta. Y la fase de descanso la voy a hacer en una intensidad 3-4, que es una intensidad muy suave, donde prácticamente no tenemos ese esfuerzo. Esas 2 primeras semanas vamos a ir añadiendo un poquito más de intensidad, es decir, los primeros días puedes ir haciendo unas 6 series, ¿vale? Repetir 6 veces, 30 segundos de esfuerzo y 30 segundos donde estamos más relajados, recuperando. Cuando ya has hecho esas primeras 1 o 2 semanas, esas series de alta intensidad, vamos a llamarlo, aunque todavía no estamos en esa fase, estamos preparando a nuestro cuerpo para que se, digamos, adapte a que esos cambios en la intensidad vayan progresivos y aumentando para que llegue a tener esos beneficios tan importantes que queremos conseguir. Cuando van pasando esas semanas, igual voy subiendo mi intensidad y ya podríamos ir entrando en una fase donde el tiempo que yo estoy haciendo esfuerzo, podríamos decirle ya que del 1 al 10 tú le darías un 8 o por ahí del esfuerzo, es decir, el 10 sería el máximo esfuerzo que tú podrías aguantar, ¿no? O lo más intenso que has hecho en tu vida. Por lo tanto, el 8 está un poco antes de ese máximo esfuerzo. Y de un mes en adelante ya podríamos empezar a ir entrando en esa fase donde quizá hasta el 9 podríamos llegar puntualmente a esos estímulos. Siempre se puede empezar lo que es regulando toda la parte del tiempo, es decir, se llama como en relación al esfuerzo, ¿cuánto estoy haciendo? Por ejemplo, voy subiendo intensidad, pero si veo que me cuesta mucho, oye, pues voy a bajarle el tramo donde estoy haciendo más intensidad y voy a subirle más al tiempo de descanso. Podríamos hablar de que a lo mejor cuando cambie de intensidad, pues digo, voy a hacer 20 segundos de esfuerzo y 30 segundos de descanso, o 40 incluso, si ves que te cuesta más recuperar, etcétera. Y de ahí en adelante ya podríamos ir haciendo otros más intensos todavía, donde la recuperación es menos que el tiempo que estoy trabajando. Sería ese ya, digamos, el nivel más avanzado, donde voy a trabajar unos 30 segundos de intensidad, incluso la mitad de recuperación. A un 9 de intensidad, a un 8-9. Ya estaríamos hablando de un entrenamiento bastante duro. Podríamos mantener incluso esas 6 series que estabas haciendo hasta ahora para en total, ¿no? de ese estímulo que le vamos a dar. Y de esta manera vamos a ir consiguiendo esas adaptaciones que requiere tu músculo. O sea, tu músculo para, digamos, sanarse, y todo tu cuerpo que está alterado, ¿no? A nivel celular, esa inflamación de la que hemos hablado, es otro estímulo diferente que le doy, que también va a ser muy antiinflamatorio y muy positivo. Y otro punto muy importante que tiene esto, aparte de que es muy rentable a nivel de tiempo, estamos hablando de que en 10 minutos podrías hacer ese tipo de entrenamiento. Con esto seguramente te quita un peso de encima, de a lo mejor estabas pensando en una hora y media de gimnasio. Si lo haces fuerte, ya una buena intensidad, progresando como te he dicho, con 10 minutos, 2-3 veces a la semana, podrías tener más que suficiente para darle a tu cuerpo eso que necesita, unido a esa rutina de fuerza, que también podríamos estar hablando de unos 15-20 minutos, 25, también progresando cada vez más en intensidad y en tiempo, en veces que hagas esos ejercicios. Con eso ya tendrías un estímulo muy bueno para restaurar tu cuerpo y empezar ya a darle otro estímulo de bajarle más calorías mediante la alimentación. Ya podría ir regulando, comiendo un poquito menos y haciendo ajustes, quitando excesos sobre todo, para que esas calorías sean al final más lo que estás quemando que lo que estás consumiendo, y por lo tanto se produzca ese descenso de peso. Siempre ha ayudado también de una cosa muy importante, que es la actividad física. Esos 10.000 pasos que ya se hablan mucho, y que durante todo tu día estés lo más activa posible, eso va a beneficiar mucho a que ese balance de calorías que estamos buscando que sea negativo, y para que se produzca esa pérdida de peso.
Así que ten muy en cuenta todos estos puntos que te he dicho, intenta practicarlos, si tienes alguna duda me lo puedes preguntar y si te ha gustado todo este contenido, pues ya sabes, dímelo en los comentarios también, suscríbete al canal, le puedes dar a like y todas esas cosas que ya sabes que ayudan un montón, que todo esto se hace de manera altruista y es la única motivación que tenemos para saber si os gusta y por lo tanto eso es imprescindible para darnos esa motivación y ese impulso y esa información de saber que os sirve todo este contenido. Así que nos vemos en el próximo y hasta pronto.